básicamente hoy el tema que vamos a tratar es sobre tipos de datos. Hay un apunte que yo le subí al sitio que es tipo de datos anexo, se llama así, ahora lo voy a compartir para que ustedes lo vean. Y la idea es hablar sobre algunos tipos de datos que van viendo durante la cursada. Más adelante iríamos completando con algunos otros tipos de datos que se usan. Pascal o Lazo. La idea para entrar a este teórico es tener una visión general de dos definiciones, en sí de dos términos, la definición de dos términos, ¿sí? El cual uno es hablar sobre datos y otro es hablar sobre información. Si bien son dos términos que se usan para describir lo mismo, para el profesional en tecnología de información o gente relacionada a informática, como en el caso de ustedes, esos dos términos, datos e información, significan diferentes cosas o tienen diferentes significados. El dato en sí es una representación simbólica de alguna situación o suceso, que no tiene ningún sentido semántico. Por ejemplo, ejemplos de datos son una letra, un número, un símbolo, un hecho, ¿sí? A partir de los datos que se le ingresan a la computadora y sufren algún tipo de procesamiento de esos datos, es que se genera una salida y esa salida toma el nombre de información. O sea, que ¿sí? Símbolos simples, que pueden ser, repito, números, letras, símbolos como caracteres como una barra, un signo de pregunta o ese tipo de caracteres, ¿sí? Todo eso en su conjunto van a sufrir un procesamiento y ese procesamiento va a dar a una información. Entonces, la definición de información podemos resumirla, se define como un conjunto de datos los cuales son adecuadamente procesados. Es un conjunto de datos que son procesados. ¿Sí? De alguna manera se procesan. Entonces, tenemos que tener muy en claro que para el ámbito nuestro hay una diferencia entre dato e información y es bastante importante. Les voy a compartir, vamos a empezar a hablar sobre el apunte que ustedes tienen cargado en el sitio de la materia, y vamos a empezar a hablar sobre este tema como para tener un seguimiento de lo que vamos a ir. Bueno, acá hay una definición de dato, ¿no es cierto? Más adelante hay una definición de información, concepto de información. Esto sería un gráfico en el cual representa lo que estuvimos hablando recién. Es un dato, se procesa y la salida es una información. Los datos son entrada. Esa entrada se procesa y tiene una salida. Dato, procesamiento, información. Así es el flujo de lo que veníamos hablando recién. Bueno, en Pascal, ¿sí? Hay varios tipos de datos. Ustedes hasta ahora estuvieron usando el char, el boolean, el string, el tipo de dato real, que vamos a hacer algún comentario también, ¿sí? Pero hay muchos más tipos de datos en este lenguaje de programación. Hay otros lenguajes de programación como Lisp o Python, que no tienen muy diferenciados los tipos de datos. Nosotros acá lo vamos a utilizar. Pascal es un lenguaje fuertemente tipeado porque tiene mucha variedad de tipos de datos, y cuando nosotros
tenemos una variable de tipo entero, no podemos asignarle a esa variable de tipo entero datos, por ejemplo, de tipo string, porque son distintos tipos de datos, o viceversa. Está muy marcado la diferencia entre los tipos de datos, y si no aprendemos a usarlos adecuadamente, nos vamos a encontrar que cada vez que hagamos algún algoritmo, algún programa, algún sistema, nos vamos a encontrar con varia cantidad de errores. Por eso hay que tenerlo bastante claro. Bueno, Pascal, o Lazarus, su efecto Lazarus, hay una clasificación, hay un cuadro que está muy enmarcado y muy dividido, que es este, tipos de datos. Tipo de datos arranca el cuadro con una clasificación dividiéndola en dos partes. Cada vez que ustedes se encuentren con un cuadro y tiene divisiones, por algo están las divisiones. Entonces vamos a hablar por qué están estas dos divisiones en estáticos y dinámicos. Hay una definición para estático y dinámico en la cual los tipos de datos estáticos son aquellos datos en el cual la cantidad de memoria solicitada en el momento de la compilación no se altera durante la ejecución del programa. ¿Qué significa? Que si yo hago un algoritmo y necesito declarar, para que mi algoritmo funcione, necesito declarar 4 variables de distintos tipos de datos, pero 4 variables, mientras yo estoy ejecutando el programa, la cantidad de variables que voy a usar van a seguir siendo la misma. Si yo declaré 4, mientras esté ejecutando el programa, siempre van a ser 4. Lo que puede variar son los datos que nosotros les asignemos a cada una de esas variables. Los datos internos de las variables pueden variar. Lo que no pueden variar es la cantidad de variables que tenemos declaradas en el momento de la compilación. Por hecho, en los tipos de datos dinámicos, si esto no varía la cantidad de memoria solicitada en el tiempo de compilación, los tipos de datos dinámicos, sí se le puede, en tiempo de ejecución, se le puede asignar más o menos memoria, dependiendo si la podemos liberar o podemos necesitar más memoria durante la ejecución del programa. Los tipos de datos dinámicos del tipo de dato puntero, ¿sí? Que nosotros en esta materia no la vamos a ver, solamente lo nombramos cuáles, pero a modo de conocer cuáles son estos tipos de datos dinámicos. Nosotros mayormente nos centramos en tipos de datos, y no en todos, en algunos. Al menos en esta materia, en algunos. Bueno, el tipo de datos estáticos se divide en 3. ¿Por qué se divide en 3? Bueno, tiene su explicación. Tipo de datos simple, tipo de datos estructurado y tipo de datos cálculo. El tipo de datos simple son todos aquellos tipos de datos en los cuales, cuando declaramos variables de esos tipos de datos, se almacena un solo dato en un instante de tiempo en momento de la ejecución. Entonces, vayamos a ver algún ejemplo. Si yo declaro una variable, tengo declarada una variable, letra de tipo char, significa que la variable letra me puede tomar varios caracteres de la tabla ASCII, que ahora la vamos a ver, pero solamente me puede tomar uno en un instante de tiempo. Si yo a la variable letra le asigno el valor m mayúscula, la variable letra en ese casillero, gráficamente lo vamos a manejar así, pero en ese lugar de memoria asignado para la variable letra, me va a asignar el valor que le asigno en ese momento. Si yo después a la variable letra le asigno otro valor, la m se me va a borrar, y va a tener asignado otro valor, pero no puedo tener muchos valores en el mismo momento. ¿Se entiende eso? Bueno,
Por eso son tipos de datos simples. ¿Cuáles son los tipos de datos simples? Tipo de datos simples tenemos el entero, el char y el boolean, que esos son los que han estado trabajando hasta ahora. Después tienen el numerado de su rango y después tienen los tipos reales. Bien, vamos a ir viendo por separado cada uno de estos en un ratito. Veamos la diferencia entre simple y estructurado. Dentro de lo estructurado tenemos array, record, set y find. Nosotros hemos utilizado, todavía no hemos utilizado ninguno de estos, pero vamos a utilizar el array en teóricos anteriores, posteriores. Nosotros utilizamos hasta ahora cadenas, que cadena es un mix entre simple y estructurado. Un mix es una mezcla entre los dos. ¿Por qué? Porque tiene cosas que se hacen como si fuera una variable de tipo simple y tienen cosas u operaciones que se hacen como si fuera una variable de tipo estructurado. Bueno, pero este tipo arreglo o array lo vamos a ver en teórico más posterior. Bueno, volvamos al tipo de dato simple. El tipo de dato simple se divide en dos, en ordinales y no ordinales. Los ordinales, ¿por qué se dice que todos estos son tipos de datos ordinales y por qué se dice que el real es un tipo de dato no ordinal? Bueno, ordinales se dice porque tiene que cumplir ciertas características. Un tipo de dato es ordinal, simple, si existe un primer elemento y también existe un último elemento. Pero a su vez, todos los elementos del conjunto de datos ordinales, todos los elementos tienen sucesor, excepto el último, y todos tienen antecesor, excepto el primero. Veamos un ejemplo. Vayamos a ver el tipo de dato entero. Si yo declaro una variable de tipo entero, como tengo acá, tipo entero, cuando declare una variable de tipo entero, esa variable me va a tomar valores entre el menos 32.768 y el valor 32.766. Cualquier valor incluido en este rango me lo va a aceptar una variable que yo declare de tipo integer. Si yo necesito un valor que está fuera del rango, ya sea mayor o ya sea menor, necesitaría buscar en esta tabla, que la tienen en el teórico, buscar en esta tabla qué valor se acomodaría y qué variable debería declarar para el valor que yo necesito, ya sea mayor o ya sea menor. Por ejemplo, por dar un ejemplo, si yo necesito guardar DNI, números de documentos, en este rango de valores los DNI no me entran. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Y tendría que declarar una variable login, el cual el rango de valores me estaría aceptando valores que estén dentro del rango de los DNI. O también podría ser, como los DNI no son números negativos, lo que se podría hacer es declarar una variable de tipo cardinal que me tomaría DNI, que son números positivos. En esta tabla, ¿sí? En esta tabla que les muestro, ustedes la tienen ahí en el teórico, en el apunte, tienen cuáles son los tipos que vienen derivados del tipo entero, el tipo integer, por ejemplo, short int, long int, el byte, el word, el cardinal, el real, el simple, el w, el extended, el com. Todos estos son derivados de integer, ¿sí? Pero que aceptan otro rango de valores, ya sean más chico el rango o más grande el rango, para el lado de los negativos o para el lado de los positivos. Algunos ocupan más espacio de memoria y otros ocupan menos espacio de memoria.
nosotros tenemos, por lo general, el más simple, el más común que nosotros usamos, el tipo de datos íntegras, ¿sí? Pero tenemos la opción de declarar otro tipo de datos que también son enteros en el ámbito de la matemática, pero no son enteros en el ámbito del lenguaje de programación. Así que bueno, a tener mucho cuidado con la declaración de las variables. Bueno, volvamos al cuadro. Entonces, antes de volver al cuadro, acá está la definición de ordinal. Existe un primer elemento y un último elemento. Cada elemento, excepto el último, tiene un elemento que se llama sucesor. Si yo acá, el tipo de dato entero, digo que tiene el primer elemento, el conjunto de lo entero es este. Que tiene el último elemento, es este. Que todos, excepto el último, tienen sucesor. Y todos, excepto el primero, que sería este, tienen antecesor o predecesor. ¿Tá? A eso se refiere cuando un tipo de dato se define como ordinal. Por ejemplo, en el caso de ordinal, tenemos los enteros. En el char, ¿cuáles son el conjunto de valores de un tipo de dato char? Bien, el conjunto de valores de un tipo de dato char está dado por la tabla ASCII o ASCII, como quieran llamarlo, ¿sí? Que es el tipo carácter, incluye el conjunto de caracteres ASCII, pueden ser letras, números, caracteres, retroceso, la tabulación, todos esos símbolos. ¿Dónde están? ¿Cuáles son? Bueno, al final del apunte hay una tabla de caracteres del código ASCII o ASCII, donde acá están representados todos esos caracteres con un número relacionado a la izquierda. El número relacionado a la izquierda me está dando el orden de esos caracteres dentro de las tablas ASCII. Entonces, el primer carácter es este. Todos tienen sucesor, excepto el último, y todos tienen antecesor, excepto el primero. Tienen un orden. ¿El orden cómo está dado? En la forma que están escritos dentro de este conjunto de valores de esta tabla. ¿Sí? Eso es genérico. El orden nosotros no se lo podemos cambiar. El orden ya está preestablecido y es ese. Entonces, yo puedo saber si el arroba, por ejemplo, que está en el lugar 64, es mayor o menor que la E con acento, que la E con acento está en el lugar 130. Entonces, si yo una variable de tipo char tiene el valor arroba y otra variable de tipo char tiene la E con acento, yo puedo indicar si una variable es menor o mayor que la otra de acuerdo al orden preestablecido que tiene esta tabla. En el caso de valores boolean, porque los boolean que toman el true y el false, también si volvemos al cuadro, el boolean está dentro de los ordinales, ¿sí? El boolean acepta dos valores nada más, el true y el false. Bueno, veamos el tema del boolean. Son valores lógicos. Este tipo presenta dos valores posibles, el false y el true. El false, si yo tengo una variable que tiene un valor false, una variable de tipo boolean que tiene un valor false, tengo una variable de tipo boolean que tiene un valor true, yo puedo decir si una es menor que la otra. La variable que tiene el valor false es menor que la que tiene el valor true. Es así, presenta dos valores. ¿Cuál es el primer elemento de ese conjunto? False. ¿Cuál es el último elemento de ese conjunto? True. Tiene dos valores. El false, ¿tiene sucesor? Sí. El true, ¿tiene sucesor? No, pero es el último elemento de ese conjunto. O sea que todos tienen sucesores excepto el último. Y todos tienen antecesores excepto el primero. ¿El true tiene antecesor o predecesor? Sí. ¿Cuál es? El false. El false, ¿tiene antecesor o predecesor? No, pero es el primer elemento del conjunto de valores. Entonces está dentro de la definición de tipo de dato. Bien. Dentro de dato, volvamos al cuadro. Dentro del tipo de dato ordinal, tenemos una división en predefinidos
y definidos por el usuario. Los predefinidos ya son los que vienen en Pascal, ¿sí? Que no hay que crearlos y solamente hay que declararlos. Hay una diferencia entre crear y declarar. Esos hay que declararlos. En el tipo de datos definidos por el usuario, que son el numeral y su rango, que eso los vamos a ver más adelante con algunos ejemplos, ¿sí? Estos definidos por el usuario no vienen predefinidos, en lazos, entonces hay que crearlos. Ya vamos a ver cómo se crean y vamos a ver, porque a esto hay que crearlos y declararlos. Estos solamente, los predefinidos, se declaran. Bueno, veamos qué diferencia hay entre los ordinales, que son todos estos, y los no ordinales, que solamente es el real. El real se dice que es no ordinal, ¿por qué? Porque no se sabe cuál es el primer elemento y el último, y no se sabe cuál es el siguiente. Entonces, para un tipo de datos no ordinal, que son los reales, no existe un primer valor real y no existe un último valor real. Tampoco entre dos números reales, ¿cuántos elementos tenemos? Tenemos infinitos valores. Entonces no se sabe cuál es el sucesor, ni tampoco se sabe cuál es el predecesor de un número real. ¿Está? Por eso se dice que es no ordinal. Bueno. Vayamos de nuevo al cuadro, como para seguir el orden de esto. Después teníamos el tipo de dato estructurado. Les comenté que vamos a ver el array nada más, pero más adelante. Y tenemos el tipo de dato string, que ya lo hemos visto, a este tipo de datos, un poco más en detalle, y ya están trabajando en los prácticos con eso. A modo de ejemplo, repasando esto, un tipo de dato es simple cuando almacena un solo valor, ¿sí? Puede almacenar un solo valor. Un tipo de dato estructurado almacena muchos valores en un mismo momento, ¿sí? Con esto estaríamos viendo un poco más sobre el tipo de datos en Pascal y Lazarus, ¿sí? Como para que tengan algunas herramientas más para poder avanzar con las guías prácticas que están teniendo. Bueno, espero que hayan entendido esta parte. Cualquier cosa me pueden consultar por el foro de consulta.